Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy te quiero hablar de este libro que estás viendo en pantalla, de JavaScript The Good Part, ¿vale? Te pongo en contexto. Yo llevo mucho tiempo trabajando con JavaScript, no al 100%, pero sí en proyectos donde tienes que tocar ciertas partes o tienes que hacer pequeños scripts y al final, después de tanto tiempo, tú asumes que conoces el lenguaje, pero nada más lejos de la realidad, no lo conoces, ¿vale? El último año yo he estado trabajando 100% con JavaScript y con TypeScript, ¿vale? Sobre todo con TypeScript, ¿vale? Pero al estar ya trabajando tanto tiempo y al 100% con este lenguaje, la verdad es que había situaciones o cosas dentro del lenguaje que eran un poco turbias o podríamos decir oscuras, que yo no tenía claro cómo funcionaba aquello, ¿vale? Entonces decidí leerme este libro, ¿vale? Yo me lo he podido leer en formato físico porque lo he cogido prestado de la biblioteca de la empresa, pero lo podéis conseguir, como podéis estar viendo, en formato digital a un precio que no es desorbitado. Y creedme que yo creo que vale la pena, ¿vale? Si eres una persona que está trabajando constantemente con el lenguaje y sientes que tienes ciertas carencias, vale la pena el libro, ¿vale? ¿Y por qué? Te voy a contar por qué. En primer lugar, porque el libro te dice claramente cuáles son las partes buenas o las características buenas del lenguaje y también te dice cuáles son las malas. Y además te dice cómo debes intentar evitar esas partes malas, ¿vale? Eso es lo primero que me ha gustado, porque reconozcámoslo, todos los lenguajes tienen un lado oscuro, ¿vale? Y JavaScript tiene lo suyo también, ¿de acuerdo? Otra cosa de las que he aprendido con el libro es mucha gramática, ¿vale? He aprendido tipo de datos, he aprendido las restricciones o el scope que tiene cada tipo de dato. He aprendido los posibles valores que puede tener un tipo de dato. Por ejemplo, un tipo de dato de tipo numérico puede tener el valor NaN, N-A-N, ¿vale? Y esto es un valor que obtiene el tipo numérico cuando el resultado de alguna operación matemática pues ha tenido un resultado inesperado, ¿vale? Hay otro valor, otro posible valor que es infinito, ¿vale? Yo no sabía que en JavaScript una variable puede adoptar el número infinito. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos estudiado lenguajes como Java, como C, cuando un número se desborda, ya sea por arriba o por abajo, pues tenemos un overflow o el número se reinicia y vuelve a la parte negativa, pero en JavaScript no, señores. En JavaScript, cuando una variable, más bien dicho, cuando intentas almacenar en una variable un valor mayor al que puede almacenar, sencillamente le asigna el valor infinito, ¿vale? No te da error, no hay ningún desbordamiento, sí, infinito, punto, ¿vale? Entonces ese es otro valor otra cosa que he aprendido con este libro. Otra de las cosas que he aprendido y que yo no estaba utilizando correctamente es qué valores son false, son falsos en JavaScript. Por ejemplo, undefined es falso, null es falso, la cadena vacía es falso, cero es falso. Entonces, cuando tú quieres hacer una comprobación de si algo es falso, es mejor que compruebes si algo es verdadero. Porque falsos son todos estos valores, obviamente false, cero, cadena vacía, undefined, ¿vale? Estos valores, creo que me dejo alguno por ahí. Entonces, todo lo demás es verdadero. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer no es comparar si algo es falso, porque entonces si obtienes un undefined, si obtienes un null, si obtienes que también son false, ¿vale? No vas a poder contemplar esos casos, ¿vale? Entonces, lo mejor es que compruebes que sea verdadero, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Vamos a ver, ¿qué más hemos aprendido? Bueno, otra cosa que hemos aprendido es que prácticamente todo en JavaScript es un objeto, ¿vale? Una función es un objeto, además una función... JavaScript es un lenguaje que tiene herencia por prototipos. Entonces, todo objeto tiene dentro un objeto que es su prototipo del cual hereda propiedades y así puedes utilizar herencia dentro de JavaScript, ¿vale? ¿Qué más he aprendido en este libro? Expresiones regulares, ¿vale? Tengo que admitir que las expresiones regulares no son muy fuertes, ¿vale? Para nada son muy fuertes. Y aquí
se explican. No considero que sea la forma más clara que yo he visto que expliquen una expresión regular, pero se explica lo suficientemente claro como para que las entiendas, ¿vale? Luego, dentro de los objetos, te enseña que hay varios tipos o patrones en los que tú puedes crear los objetos, que está el patrón constructor, el patrón de función, ¿vale? Varias formas y las diferencias que hay entre crearlo de una forma u otra, ¿de acuerdo? Te enseña tipo de datos, te enseña las propiedades que tienen los objetos, ¿vale? Como hablaba el tema del prototipado, la reflexión, la enumeración, que es que tú puedes recorrer los elementos de un objeto. Otra cosa muy importante que he aprendido en este libro es una de las partes malas de JavaScript, y es que las variables por defecto todas son globales. Solo aquellas variables que están declaradas dentro de una función tienen como scope esa función, ¿vale? Por ejemplo, en los lenguajes tradicionales, si lo podemos llamar así, como Java, como, no sé, C, tú cuando declaras una variable dentro de un bloque, dentro de unas llaves, el ciclo de vida o el scope de esa variable está limitado a ese bloque, ¿vale? En cambio, en JavaScript, si tú declaras la variable, no sé, en el último bloque de tu aplicación, va a ser global y va a estar disponible desde la primera línea. Y eso es una cosa que a mí no me gusta del lenguaje. A mí me gusta que el scope de las variables esté acotado al bloque donde yo la declaro. De esta forma controlamos mejor el ciclo de vida de la variable y por tanto los recursos, ¿vale? Vamos a ver qué más hemos aprendido por aquí. Bueno, el tema de las funciones. Hay un capítulo completo dedicado a las funciones, a los argumentos, a que por defecto una función siempre devuelve un valor, aunque tú no le pongas un return. La memorización, que es una técnica de optimización, por ejemplo, le aplicaba a la función de Fibonacci. Si tú desarrollas en JavaScript la función de Fibonacci y la haces mediante la técnica de memorización, que pronto publicaré un artículo en la página web para que lo podáis ver mejor, estás optimizando en un 400% el rendimiento de la función Fibonacci. 400%, que es tremendo, ¿de acuerdo? Bueno, como te comentaba, creo que te comenté al inicio, si no, pues te lo comento ahora, el tema de la herencia. En JavaScript podemos utilizar herencia a través del prototipo. Todo objeto, cuando tú creas el objeto, tiene otro objeto dentro que es su prototipo. Entonces tú puedes, y este objeto hereda todas las propiedades del prototipo. Por tanto, tú puedes modificar ese prototipo y todos los objetos automáticamente ya están heredando de ese prototipo, van a tener todo lo que tú le agregues, ¿vale? Puedes agregar funciones, lo que tú quieras, otros objetos, otras propiedades, lo que tú quieras, ¿vale? Luego, hay un capítulo eh, exclusivo de los arrays. ¿Y por qué digo esto? Porque en JavaScript los arrays son un poco diferentes del resto de lenguajes, ¿vale? Por ejemplo, dependiendo de cómo declares tú el array, va a tener o no la propiedad length para que puedas saber cuántos elementos tiene tu array, ¿vale? Lo vas a poder iterar en orden o no, dependiendo de cómo lo declares. Si lo declaras como un array o si lo declaras como un objeto que podría ser como una especie de array asociativo, que a efectos prácticos sería igual, pero que a la hora de tratarlo como un array no. También publicaré en la página web un artículo completo relativo a los arrays, ¿vale? Y por último, el libro tiene una serie de apéndices donde concreta o hace como una revisión general de todas las partes buenas y de todas las partes malas que has ido viendo durante el libro, ¿vale? Y te indica más o menos, o te explica, más bien dicho, el por qué no es correcto o por qué esa parte es de las malas y por qué es de las buenas, ¿vale? Así que nada, la verdad es que como conclusión el libro me ha sorprendido para bien, la verdad.
ni por asomo esperaba obtener o aprender más bien lo que he aprendido. Esperaba que fuese un libro mucho más técnico, porque aunque es técnico, aunque baja entre comillas a bajo nivel en el lenguaje, te explica desde los básicos, los tipos de datos, los objetos, las funciones, todo, la verdad es que es muy fácil de entender. Muy fácil de entender, no vas a tener problema. Una de las cosas más complicadas o dos de las cosas más complicadas que se tratan en el libro son el tema de las expresiones regulares, que no se explica, eso sí es verdad, de la mejor forma, pero se entiende. Y la otra es la técnica de la memorización, que te comentaba hace un momento, que es una técnica de optimización cuando se requiere grandes cantidades de cómputo, ¿no? Como es el ejemplo de la función de Fibonacci cuando la implementamos con recursividad, que como te decía al inicio, puedes optimizarla hasta en un 400%, ¿vale? Eso creo yo que esas son las partes más complicadas del libro, porque hasta la herencia a través de prototipos es súper fácil de entender. Tienes ejemplos que tú mismo puedes abrir la consola en el navegador. Haces así, le das a inspeccionar y puedes escribir aquí, ¿vale? Los ejemplos que te va copiando, ¿vale? Yo no los tengo en formato digital porque, como te comento, tengo el libro en formato físico, pero vamos, un ejemplo súper sencillo y que puedes escribir tú en un momento, ¿vale? Así que, recomendación de lectura: si estás trabajando con JavaScript y sientes que hay cosas que no entiendes, si cuando te he hablado de prototipos como que te suena raro, pero cuando le has dado a inspeccionar a un objeto has visto ahí una historia que hay un prototipo, o sea, por ejemplo, si yo hago algo así, vamos a declarar una variable, ¿vale? Variable coche o coches, más bien, ¿vale? Igual a, y simplemente pongo esto, ¿vale? Así estoy declarando el array, ¿vale? Y ahora yo pongo coches, entonces fijaos que aquí tenemos el prototipo, ¿vale? Y está heredando de array, que es el prototipo que le da la propiedad len, ¿vale? Entonces, si todo esto de aquí a ti te suena un poco a chino, aunque lleves bastante tiempo trabajando con JavaScript, como me pasaba a mí, este libro, sinceramente, es para ti. Bien, pues nada más. Esta es mi review, mi opinión sobre JavaScript de Goodpark. Espero que te sea de utilidad. La verdad es que considero que este libro, como te decía, si el prototype del objeto que acabamos de crear te suena a otro idioma, pues te va a ser de mucha utilidad. Así que totalmente recomendado. Eso es todo por ahora. Recuerda que siempre es importante mantenerse en constante aprendizaje, ¿vale? Y además de libros, te voy a dejar en la nota del episodio mis cursos con un gran descuento por tiempo limitado. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.